yo la primera función que escribí entera fue el Robinson Crusoe, que lo escribí para Ernesto en concreto, porque Ernesto, cuando estaba acabando en la escuela, pues dirigió, Producciones Marginales, primer embrión de Producciones Marginales. Lo hizo con Soledad y un sueño de Robinson Crusoe, que lo había escrito yo por entonces y lo dirigió él, con Pedro Caña, con Daniel Moreno. Y, y ahí me animé yo a escribir. Y fue esa función la que leyó Jesús Campos, Guillermo la conocía, y entonces cuando se crearon los talleres me llamaron para el taller. Yo no sé si la ayuda vino antes o después, ahora mismo no me acuerdo muy bien, ¿no? En todo caso, claro, yo no sabía muy bien qué era el Centro de Nuevas Tendencias, etcétera. No era muy consciente de su existencia como tal. Solo sabía que la Olimpia, yo es que era vecino de la Olimpia, vivía muy cerca, entonces era un teatro que siempre estaba allí de siempre. Y en el que habíamos llegado a actuar con La Princesa y el Dragón, hicimos alguna función en la Olimpia, cuando todavía era de la Caballo de Bastos, yo creo, la Olimpia, antes de ser... O sea, que había una especie de continuo con la Sala Olimpia, todo aquello, que, bueno, por lo que sea, recalábamos mucho allí. Y bueno, un buen día supimos que era un organismo en el que estaba Guillermo Irán. Yo sí quisiera, antes que nada, quizás es lo que tenía que pasar para después, no tanto hacer una evaluación, sino como ser consciente ahora de lo que supuso el centro para muchísimos de nosotros, más de lo que incluso entonces imaginábamos, ¿no? Yo creo que es una idea esta del centro, que hablar del centro es hablar de Guillermo, porque no hubo ni un antes ni un después de Guillermo en el centro. Que crece con los años, primero la audacia de la propuesta, la importancia que tuvo en la vida de mucha gente, la presencia que llegó a tener, y todo en medio de un mar de fondo muy turbulento a su alrededor, ¿no? Porque recibía muchas críticas por parte de autores que no se consideraban llamados, por parte de sectores más conservadores que decían que teatro era ese que hacía obras a las que no iba nadie. O sea, realmente pensar ahora son estas cosas que han ocurrido antes, las has vivido con naturalidad y ahora son inimaginables, como otras muchas cosas de la vida. Eso sería imposible hoy en día. Un centro así creo que hoy en día es difícil de imaginarse, teniendo en cuenta lo que le rodeaba, era bastante asombroso. Y ahí Guillermo, efectivamente, a mí me llamaron que me habían dado una ayuda para la escritura que realmente a mí vamos, no sé, me cambió la vida. Luego me apañó una buena temporada y sobre todo dices, estas cosas que yo escribo parece que a alguien que no soy yo o mis amigos le interesan o le parece que alguien decide que merece la pena invertir o meter algo aquí, ¿no? Y eso yo creo que para muchos de nosotros que hemos recibido ayudas, esos empujones que recibes en un momento de tu vida son decisivos, son los que a lo mejor determinan que sigas por ese camino, ¿no? O sea, yo sí escribía desde muy pequeño, escribía cositas, escribía teatro en mi casa para mis hermanos, que hacíamos funciones de marionetas. O sea, el teatro me ha gustado siempre mucho hacerlo como actor, que era mi primera vocación, y también escribir cosillas. En el instituto yo escribía también obritas para los compañeros y demás, ¿no? O sea, que es verdad que yo siempre lo he tenido muy, muy presente, pero de repente alguien se lo toma en serio. Así que efectivamente a mí cuando me llegó aquella ayuda, que me parece una cantidad desmesurada de dinero además, o sea, claro, es que era 250.000 pesetas, que son 1.500 euros, pero que en la época era bueno, ahora vuelve a ser considerado teniendo en cuenta que la gente gana 1.000, pero o menos de 1.000, ¿no? Pero era, claro, era algo muy, muy sorprendente. Y yo, al hilo efectivamente, con esa ayuda, escribí una función que yo pensaba en Rafael Brujo, porque yo a Rafael Brujo, que por entonces no, todavía salía a Teatro Libre también, yo con Rafael Brujo coincidí incluso en escenario, porque hizo alguna vez algún papel en La Princesa y el Dragón, algún día que faltaba algún actor lo hacía él, hizo de rey un día, o sea que he coincidido con él en el escenario del Gallo Vallecano, yo he estado con Rafael Brujo. Entonces le enseñé Robinson Crusoe, me parecía adecuado para él, curiosamente. Él dijo, sí, pero es que el tema, no sé qué, si fuera más actual, más de aquí, y escribí esta obra que se llamaba 391 de ese escombro, pensando en él. Luego no la hizo después y tal, bueno, ya porque luego ya empezó a hacer sus monólogos, aquello del romano y todo aquello, y tiró por otro lado. Pero bueno, ahí se quedó la obra, ¿no? Que es una obra pues rara, extraña, seguramente no muy afortunada. No la he vuelto a arreglar desde hace muchísimos años, pero bueno, pues supuso esa sensación de que eres de que alguien considera que eres un autor teatral. Entonces luego llegó el taller de Jesús Campos, que también los talleres, yo creo la primera vez que hubo talleres, al menos en la meseta, los impulsó Guillermo con el centro, ¿no? Y yo creo que los talleres sigo pensando que son la gran escuela para los escritores. Yo soy bastante poco partidario de las grandes, digamos, de los programas reglados de escritura. Me cuesta mucho pensar en las escuelas estas
pues como La Resada y todo eso para crear dramaturgos, a pesar de que sí funcionan y que salen autores, ¿no? Pero esa forma de escribir con un maestro, digamos, o con un mentor o con un tutor en la que desarrollas un trabajo, lo sometes a crítica de los compañeros, realmente me parece una manera muy eficaz de crear vocación y conciencia de escritor, porque te encontrabas con otras personas que están como tú, que de repente unos a otros nos apuntalamos como autores, como que éramos autores y autoras, porque además había, por lo menos la mitad eran mujeres en aquel primer texto. Estaba Maribel Lázaro, estaba Yolanda García Serrano, estaba Paloma, y de hombres que hemos hablado de eso hace un momento, estaba yo, estaba José Pereira, estaba Luis Araujo, Fernando Loigorri. Creó un grupo bastante compacto, de estos grupos que luego siguen más o menos en relación durante un cierto tiempo. Te hace seguir digamos, los avatares de unos y otros. Entonces, yo creo que esa conciencia autoral también se crea así, ¿no? Cuando te ves reflejado en compañeros que están como tú, que salen de su aislamiento, digamos, básico y normal, que los escritores, y más antes de la época de Internet, los escritores autores estaban muy, muy aislados, ¿no? Digamos, o ibas a los cafés, que ya estaban en decadencia por entonces, o estabas prácticamente solo, ¿no? Así que me parece que todo eso sí contribuye a crear una cierta sensación de grupal de los autores como tales, apoyándose unos a otros. Había bastante camaradería realmente, nos apoyábamos mucho los estrenos, las cosas que íbamos haciendo. Y además se recuperó un poco la figura del autor, del dramaturgo, que estaba un poquito diluida en el mundo de las creaciones colectivas, en fin, el movimiento independiente. La figura del autor pues la consideraba un poquito como autoritaria o como no sé muy bien, el concepto de autor se diluía. De hecho, pues Fermín, que hacía pues escrituras para Tábano, pues tampoco las firmaba como autor, etcétera, ¿no? En fin, esto ya se ha comentado, ¿no? Entonces, yo creo que todo aquello consolidó mucho. No se nos consolidó, nos hizo creer que éramos autores. Yo escribía obras para los amigos, para los grupos, sketches, cosas, donde me pedían, allí estaba yo, como estábamos todos, ¿no? Después empecé a escribir para la televisión y es verdad que bajé un poco el ritmo. Y entonces yo empecé a escribir La mirada del hombre oscuro cuando ya estaba escribiendo televisión y me la tomé con más calma. Me sentía menos desesperadamente necesitado de que se representara, se hiciera y gustara, porque yo estaba estrenando cada semana en la tele con bastantes millones de espectadores y esa sensación se me quitó la ansiedad del éxito, por decirlo así, porque ya lo tenía por otro camino. Es verdad que los guionistas no son conocidos, pero yo era consciente, primero me pagaban bien y después yo sabía que mucha gente veía lo que yo escribía. Entonces, bueno, escribí una obra que sí respondió más a mi impresión del momento, que fue cuando la primera vez que yo vi en un periódico la imagen de unos náufragos que habían llegado de unos inmigrantes, de los cuales se había encontrado un cadáver y se suponía que otro había huido. Entonces a mí aquello, como mi primera obra fue Robinson Crusoe, yo pensé Robinson Crusoe al revés. Es decir, Robinson Crusoe es el náufrago de la civilización que llega a tierras salvajes y allí impone su huella, impone su modo de vida, impone su estilo al nativo, que ahí lo obliga a aprender su idioma en vez de aprender el del nativo, que parecería más razonable, pero por supuesto una mentalidad colonial es imposible. Entonces me pareció el reverso de Robinson Crusoe, el náufrago que llega aquí y se encuentra pues con lo que se encuentra, ¿no? A mí me impresionó mucho el asunto y entonces escribí La función, ¿no? Que se la mandé a Guillermo y decidió montarla. Claro, todo este tipo de cosas son las que... Claro, bueno, es verdad que lo buscas, pero ya no sabes si lo buscas o te lo encuentras, ¿no? Y de pronto pues se hizo La función, la dirigió Ernesto también pues estupendamente, luego con un elenco muy interesante, como Manuel de Blas, estaba también Carmen Balaguer, Marucci León, Jorge Merino, me parece que era él. No sé, y luego estaba, claro, Mulay Jarro, que todavía somos amigos. Mulay y yo nos encontramos de vez en cuando. Y luego el otro personaje africano, pues no he vuelto a saber de él. O sea, nadie supo más de él después de La función, porque él mismo era un hombre oscuro que llegó a nuestras costas en un momento dado, trabajó y pues, desapareció del mapa. Entonces, la verdad es que aquello fue una experiencia extraordinaria. Y es verdad que La función sí tuvo una cierta resonancia. Yo recuerdo una crítica espantosa de López Sancho, que de pronto, que curiosamente o sea, él se metía mucho con La función, ¿no? Aunque tuvo buenas, por otro lado, tuvo muy buenas acogidas, estaba muy tranquilo. Pero de repente, en el titular o muy pronto, él, para criticar la obra, decía: ¿quién es el hombre oscuro? Decía, parece que este del Moral piensa que
trata a los españoles como si fueran bazofia, por decir así, ¿no? Entonces, es curioso, porque yo creo que sin pretender yo con una lectura de la obra, ¿no? ¿Quién es el hombre oscuro? ¿Quién es más oscuro de los dos? ¿No? Y eso lo tomé yo muy en cuenta después. A partir de entonces, la obra, de verdad, digo, ¿quién es el hombre oscuro? Y lo ponía él allí en la esta. Pero es verdad que aquello, pues sí recuerdo el estreno con mucha emoción, claro. Nos reunió Cracio una vez más porque le habían encargado una pieza sobre Madrid. Le dimos muchas vueltas al asunto de escribir entre todos una pieza, llegamos a empezar en una zarzuela, le dimos muchas vueltas y claro, era bastante difícil ponerse de acuerdo en una sola pieza. Así que al final optamos por escribir cada uno una. Yo escribí una más larga que realmente no estaba bien, ¿no? Cuando la leímos allí juntos, aquello no era muy allá. Entonces, de la primera mitad de esa pieza, tenía un cierto valor autónomo, ya tenía dos partes bastante diferenciadas, y entonces sí conservé la primera parte, que era Os Etnos por el oso y el madroño. Pues como era Madrid, pues los hijos de Madrid les llamé yo los Os Etnos, ¿no? Y porque el carácter de ellos, pero sobre todo era por eso. Y entonces esa la conservé, ya la redondeé como pieza, y como quedaba cortita, escribí la otra de los papis, ¿no? Entonces, pues ahí sí que es verdad que yo pues recurrí mucho a mi poética, por decirlo así, ¿no? De las cosas cercanas, cosas que conoces, que finalmente es las que escribes mejor, y las trasciendes un poco a base de humor, a base de una cierta poesía, etcétera, ¿no? Y quedaron esas dos piezas. Ernesto hizo sus otras dos piezas, que a mí me encantan, y Leopoldo, en cambio, hizo una pieza más larga, ¿no? Que acabó vertebrando un poco el espectáculo porque tenía antes actos, ¿no? Entonces ella me creo recordar las mías, hizo primero una, en fin, no me acuerdo. Se distribuyeron las piezas, digamos, tomando como base la pieza de Leopoldo, ¿no? Nosotros recuerdo que fuimos al estreno y salimos disgustadísimos, no nos gustó nada de lo que vimos. Los tres, tanto Leopoldo como Ernesto como yo, ni siquiera sabemos a saludarnos, yo con mucha vergüenza todo, ¿no? Porque no nos gustaba, y no sé qué imaginábamos y no sé qué vimos y por lo que sea no nos gustó nada. Y recuerdo que al día siguiente estábamos en mi casa y luego pues sacó Arotecle que Arotecle era el oráculo, en fin, de Delfos. Entonces sacó una crítica, bueno, bastante bien, o sea, la puso medio bien, nos sorprendió mucho. Y la verdad es que fuimos ingratos con aquel montaje, porque nunca volvimos al teatro a verlo, ni nos dejamos ver con los actores, ni nada. Y fíjate, lo recuerdo ahora después he conocido actores, actrices que estuvieron en ese espectáculo y digo, es verdad que fuimos ingratos, porque salimos como disgustados y regañones, y es verdad que era esa época en la que todo te parecía mal, en lo que todo lo que hacían con tus obras era fastidiarlas. Uy, le he dado un golpe al micro. Bueno, pero sí creo que fuimos ingratos. Yo creo que por eso a mí me resulta muy difícil desligarme del centro, que claro, yo estaba también influenciado, que luego éramos ingratos también, de alguna manera, porque luego criticábamos mucho, el centro, claro, programaba muchísimas cosas, hubo épocas en las que era un poquito contenedor de lo que se iba haciendo, estaban muchas funciones pocos días, con lo cual íbamos mucho, porque claro, te llegaban invitaciones a todas ellas, ¿no? Y bueno, criticábamos mucho, hinchábamos. Es verdad que era la época de la ingratitud, cuando eres muy joven, es totalmente normal, ¿no? Pero también muchos de los autores que nosotros, digamos que nos tutelaban, que era la generación anterior a la nuestra, estaba bastante resentida con el centro, porque cuando el centro empezó, de alguna manera prescindió de unos autores que estaban como batiendo ese cobre en el underground o que estaban en situaciones complicadas, bueno, habían el tardofranquismo, lo habían vivido, y pensaban que era su momento, y quizá el centro apostó por una generación siguiente y ellos se vieron un poquito arrinconados ahí, ¿no? Claro, eran autores que nosotros respetábamos, queríamos, a veces éramos amigos y estaban todo el día chinchando, ¿no? Entonces, como nos influían, todos estábamos un poco ahí en la cosa crítica. Por eso yo digo que con el tiempo, lo que significó el centro, lo que significó en nuestra propia vida, y entonces hay que centrarnos en el propio Guillermo, es difícil de valorar, ¿no? Y vamos, por otra parte es fácil, yo lo veo muy claro, pero es difícil de explicar hasta qué punto aquello fue, porque dio cancha a muchísima gente, buscó talentos, a veces hizo apuestas por talentos, cuando Molina Foix o Marisa Ares o lo que sea, quiso buscar una escritura nueva que no procedía de lo teatral, con mejor o peor resultado, pero era un lugar de experimentación, ¿no? Entonces se le criticaba, los que quedaban fuera porque quedaban fuera, como he dicho antes, los que estaban en estamentos o más oficiales o más comerciales decían es tirar el dinero a hacer, porque ahora aquellas funciones iba muy poca gente muchas veces, pero realmente ahí Guillermo yo creo que mantuvo el pulso con los problemas que tuviera de todo tipo,
pero creo que muchos le debemos, de hecho, pues bueno, luego pasó a hacer la muestra y la centró en los autores españoles contemporáneos, es decir, que él ha apoyado la autoría, ha estado muy atento siempre a lo que iba saliendo. A mí ya, claro, Guillermo mucho más moderno que yo, porque, claro, va prestando atención a lo que va saliendo ahora, que ahora soy yo el que dice, pero bueno, estos chicos, ¿qué son? Claro, soy yo el viejo gruñón, como es lógico, no vamos heredando los papeles. Pero creo que fue no sé, yo creo que se echó mucho en falta durante mucho tiempo un organismo así, ¿no? Luego es verdad que el CDN en los últimos, pues yo creo a partir de Ernesto y con Sanzol sigue esa línea, de alguna manera recoge ese testigo de estar buceando, de estar fomentando la nueva escritura con los talleres, con las becas, con los escritos en la escena y demás, ¿no? Ha recogido parte de ese espíritu, entre otras cosas, Ernesto, porque es hijo del CNNT, entonces ha recogido esa herencia ya desde el CDN, no como una sector paralela, ¿no? Pero se echó en falta durante muchos años, o sea, desde que desapareció el CNNT hasta que llegó Ernesto, yo creo que ahí hubo un periodo en el que se echó en falta ese lugar, ese vivero recolector, este lugar donde se incubaba, se oteaba, se buscaba lo nuevo, ¿no? Creo que, bueno, se ha reconducido la situación más o menos felizmente, pero quizá debería haber un centro específicamente dedicado a eso de nuevo, ¿no? Es verdad que es difícil desligar un poco la experiencia social de la personal, sobre todo en esas edades, ¿no? Yo recuerdo, claro, y en aquella época los que estábamos en el teatro, yo formaba parte de un grupo, hacíamos teatro, y claro, no teníamos acceso al teatro comercial, por ejemplo, jamás íbamos, no sabíamos lo que era. El Centro Dramático Nacional, bueno, pues le hacíamos esas críticas, al teatro escaparate, no sé qué, tal. Estábamos tan mediatizados por nuestra ideología, nuestra postura vital, que todo esto es natural, ¿no? Que de alguna manera quizá no éramos buenos espectadores, porque todo estaba muy filtrado por nuestros propios, en realidad, prejuicios, aunque no consideramos que eran prejuicios, sino sapientísimos juicios, pero eran prejuicios, y percibíamos todo a través de nuestra actitud combativa, quejosa y siempre menesterosa, ¿no? Entonces, ¿qué teatro veíamos? Veíamos el teatro, pues empezó la Cuarta Pared. Por entonces se fundó primero en la calle Olivar. Yo soy socio fundador de la Cuarta Pared. Todavía pago no sé cuánto al mes, ahí estoy yo. Íbamos allí, veíamos lo que se iba haciendo, que las salas empezaban, el fenómeno incipiente de las salas. Hacíamos más teatro que veíamos, fíjate, curiosamente, ¿no? Yo recuerdo que de vez en cuando a mí era más tolerante con el teatro comercial, por ejemplo, que la mayoría de mis compañeros, ¿no? Había algo a mí en el teatro muy popular, muy de... Siempre hubo en mí algo que tiraba hacia las fórmulas, digamos, de toda la vida, ¿no? Que he utilizado muchas veces, además. Pero éramos muy puristas en ese sentido. Entonces yo sé que veíamos lo que veía en Olimpia, pero bueno, de manera muy crítica también, nos salíamos ostentosamente en mitad de la función. En fin, todo, a mí me da mucha vergüenza pensar ahora, cierta vergüenza ajena de mí mismo, ¿no? De lo insolentes que éramos, ¿no? Íbamos a ver las cosas de CDN con rencor y con despecho, bueno, pues no sé qué tal. Creo que no éramos buenos espectadores, curiosamente, ¿no? Ahora, nos divertíamos mucho y es verdad que vivíamos bastante, no tan heroicamente como pensamos, pero sí un poquito heroicamente lo que era la situación de ir haciendo teatro como hacíamos por entonces. Para mí el recuerdo, y no es por nostalgia claro, no es por nostalgia del joven que era yo entonces, porque el joven que era yo entonces me resulta a veces un poco antipático. Realmente para mí lo que supuso el centro ha ido creciendo con los años, ¿no? Los aciertos, pues creo que esa vocación de Guillermo, porque, insisto, no se puede deslindar a Guillermo del centro, es esa vocación de buscar incluso gente que practicaba estéticas como yo, que a él no eran las suyas, porque yo creo que a Guillermo nunca le gustó mucho lo que yo hacía. Porque no estamos, aunque yo, digamos, de alguna manera había bebido en cosas que había hecho Guillermo cuando estaba, ¿no? Pero mi estilo de teatro no era el que él le gustaba más. Sin embargo, él ahí sí que considera que había que repartir juego entre una cierta gente joven que estaba empezando, que representaba cosas que estaban allí, y él, digamos, lo acogió por igual. No era lo mismo Ernesto que yo que Leopoldo, por decirlo, por los tres que estamos en este libro, ¿no? Estos dos libros en concreto. Y yo creo que ahí él bueno, pues tuvo mucha vista. Quizá errores, no sé si fue un error prescindir de esa generación que estaba un poco en el toril de salida pensando que ya le tocaba y que se encontró muy frustrada,
ahí, que eso, pues los underground, esos campos, que estaban en esa generación, se sintió frustrada y fue muy, muy beligerante. No sé si fue un error o no, o fue una apuesta suya. Bueno, una apuesta que benefició a la generación siguiente, pero no tanto de beneficiar por beneficio, sino como en el sentido de crear primero conciencia de que había autores. Digamos, de los primeros que empezaron a luchar contra no hay autores fue Guillermo, diciendo hay autores, sacó unos libros con una colección donde había unos autores que firmaban obras, entonces pues demostró que lo sabía, pues unos mejores, otros peores, buscó la paridad, para empezar, que buscaba autoras también, y luego apostó por dar cancha, por dar tribuna a muchísimas compañías que estrenaban en un teatro como la Olimpia, que no era un magnífico teatro, pero era un teatro estupendo. Y allí muchas compañías que estaban todavía haciendo bolos de mala muerte, porque llegó a trabajar en remolques de tractor, en pueblos de Badajoz. Pues oye, te ponía un teatro en condiciones. O sea, mucha gente, los primeros teatros que fue haciendo fueron ahí, ¿no? Es decir, con mucha velocidad, muy rápido muchas veces, estaba 3 días, quizá eso no es la mejor fórmula por otro lado, pero bueno, dio cabida a mucha gente, y yo creo que muchas carreras le debemos mucho, de gente que ahora está haciendo muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que es un papel que había que hacer, y que lo hizo pues de la mejor manera posible. Yo soy es que no es tanto, porque ahora el agradecimiento parece que no es algo personal. Yo creo, hago una valoración objetiva de que es un centro que no debió nunca cerrarse, que debió seguir ahí, que ahora de alguna manera se ha heredado, como decíamos antes, parte de esa vocación, pero en unos centros que le ceden, que tienen otros frentes que atender, y aún así ahí pues da mucha cabida a esta labor, pero que yo creo creo que el error fue que no siguiera. Realmente, yo creo que hubiera sido muy importante que hubiera seguido. Normalizó la profesión rescató primero la profesión del autor, del papel del autor, y dio cabida a mucha gente y buscó, o sea, yo soy muy, vamos a una valoración, insisto, claro, quizá confundes con tu propio recuerdo, con tu propio momento, pero creo que no, intento ser objetivo. Fíjate que coetáneo con aquello era la época en la que en la Diputación de Madrid, pues entonces Diputación, estaba Isabel Navarro, que también hizo un magnífico papel allí, organizando la actividad teatral, porque fue la que, como yo digamos, en calidad de grupo, que estaba entonces, es la que pues crearon aquellos circuitos de exhibición por la comunidad que nos permitían trabajar a los grupos, ¿no? Aquellos catálogos que ellas veían espectáculos y los que alcanzaban unos ciertos estándares los incorporaban a un catálogo, los ayuntamientos elegían, en fin, todo aquel sistema que funcionó muy bien durante algunos años, ¿no? Yo creo que son de la misma generación, Piru y Guillermo, y claro, y ese espíritu heredero del teatro independiente impregnaba todo aquello, ¿no? Esa alegría ochentera, ¿no? Y claro, los que nos hemos criado ahí es muy difícil no valorarlo. Pero vamos, yo más allá de lo personal creo que se hizo una labor muy interesante.